rápido el tiempo, pero que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo siempre, ¿verdad? Buscándolo, sirviéndolo y haciendo lo que nos corresponde hacer. Vamos a hablar o seguir hablando acerca de un tema pues que yo le he puesto, los que se alejaron de Jesús. Y quiero enfatizar cuál es el objetivo. El objetivo es los que se alejan de Jesús hoy día en esta tierra van a alejarse también de Jesús en el día del Bimá de Cristo, en el trono. Bimá es trono o es también escalera, ¿verdad? Cuando todos seamos presentados delante del Señor, nosotros vamos a presentarnos delante de Él y de acuerdo a lo que hayamos hecho, de acuerdo a todo lo que nosotros hicimos, incluso lo que pensamos, lo que sentimos, vamos a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O aquellos que fueron echados a las tinieblas de afuera, que nos habla de la tribulación. Pero que el Señor nos ayude para nosotros realmente entender lo que tenemos que hacer hoy día. Ok, vamos a comenzar entendiendo un poco más acerca de esto. Entonces yo quiero hablarle, por ejemplo, de las cosas en general. O sea, mire, son cosas general, 5 cosas que son las que nos alejan de Jesús o nos pueden alejar de Jesús de acuerdo a la Biblia. Hemos visto las riquezas, hemos visto 1 Timoteo capítulo 6, verso 10 que dice el amor al dinero, pero no es ni ágape, no es el fileo, sino el amor es la codicia. Entonces dice, la codicia al dinero es la raíz de todos los males, porque no es tener dinero, sino esa codicia, o sea, querer tener más y olvidarnos de los demás, olvidarnos de Dios. Y la doctrina es, hermano, la doctrina es importantísima. La doctrina yo creo que es la que nos tiene que sostener. Nos salva la gracia de Dios. Por gracia somos salvos para que nadie se gloríe. Pero la doctrina nos va a mantener o la doctrina nos puede alejar. Por ejemplo, mire, ¿cómo comenzaron las sectas? O muchas sectas. Comenzaron con alguien que decía que el Señor le había hablado. O sea, estaban en iglesias y decían que Dios les había hablado a ellos, que se salieran de ahí y que comenzaran un nuevo camino, que comenzaran una nueva doctrina. Entonces, esa gente que no sé, hay varios casos que quiso realmente una grandeza religiosa o quiso tal vez se dejó engañar porque Dios no le había hablado, pero hermano, por ejemplo le va a poner doctrinas, eso lo hemos hablado, pero le va a poner doctrinas dañinas hoy en día. Una doctrina hoy en día, o platiquemos pues, ¿cuál sería según usted una doctrina dañina hoy? Una doctrina dañina. Sí, el reino ya. Entonces el reino ya dice que todos nosotros debemos de buscar el gobierno, que debemos de buscar ser presidentes, ser diputados, ser ministros y a través de un gobierno cristiano cambiar todo. Eso es imposible, jamás va a pasar. Mire, ¿quién fue? Bueno, vamos a ver, ¿usted considera que Daniel es algún grande o no? ¿Fue grande Daniel? Daniel, extraordinario, dice que tiene un espíritu superior. Y Daniel es yo creo que es de los más grandes, incluso pareciera que él no murió. Porque en Daniel capítulo 12, verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras de esta profecía hasta el fin. O sea que cerrarlas ahorita y las abrís al fin. O sea, pareciera que él no murió. Okay. Pero él estuvo en 4 gobiernos y nunca tuvo un cargo político. Él era un consejero. Él cuando había un problema lo llamaban, mira, ¿qué pasó acá? Este enigma, era experta en enigmas. Entonces él ayudaba, pero nunca se metió a gobernar.
Entonces nosotros, hermano, la Biblia dice que es mejor el hombre que gobierna su vida, su alma, que el que conquista ciudades. Entonces queremos nosotros gobernar otras cosas y nuestra propia alma no la gobernamos, ni nuestra propia casa gobernamos a veces y queremos otra cosa. Entonces esa doctrina del reino ya es muy dañina porque ¿sabe por qué? Porque es atrayente. A la gente le puede atraer. Yo conozco hermanos que cuando ven un político si quieren tomar una foto con él, porque sienten como que es bien famoso y se quieren tomar una foto con él. Entonces hay un poder realmente que no es de Dios, que atrae políticamente. Y hemos visto, y si fuéramos a analizar por experiencia, hemos visto una y otra vez que no es el método. Ahora, si alguien en lo individual quiere meterse en política, es otra cosa. Pero la iglesia no tiene que ir con la política. La iglesia, la política de la iglesia no es hacer política. El trabajo de la iglesia, hermano, es salvarnos, prepararnos, equiparnos, amar a Dios, gozar las cosas que Dios nos da. Dios nos dio la vida, la familia, todo lo bueno, Dios nos lo dio. El trabajo es gozarlo. Ahora, el enemigo quiere cambiar la prioridad y nuestro esfuerzo que hacemos. Ok, ahora, pero aquí también, ¿cuál dijiste tú, Sarita? ¿O quién fue el que dijo acá? La prosperidad, esa. Hermano, ¿quién no quiere ser próspero? Todos queremos ser prósperos, pero hay formas de ser próspero, según la Biblia. Pero buscar eso en prioridad, la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo, pero perdiere su alma? Entonces hay que trabajar, hay que ser diligentes, hay que ahorrar, hay que producir, hay que multiplicar, pero no como prioridad de vida, sino nuestra prioridad de vida es siempre buscar a Dios. Ok, la familia. Hermano, mire, la familia es una gran bendición, pero a veces puede ser un problema, pero tenemos que entender cómo canalizar ese problema. O sea, por ejemplo, yo tengo casos documentados, que por ejemplo que la hermana se convirtió y el papá dijo, mira vos, aquí somos de esta religión y si te convertiste, te vas de la casa, y han echado a sus hijos cuando se convirtieron. O sea, entonces ahí vemos de que la división esa es terrible, hermano. Yo no sé si alguien tuvo problemas cuando se convirtió con su familia, pero gracias a Dios pues están acá y ahora incluso ustedes son luz para ellos. Entonces esto, el tergiversar es cambiar la familia, ¿verdad? O sea, preferimos estar en desacuerdo con Dios o en desacuerdo con la familia, ¿verdad? No es que, mire, no es que nosotros los desechemos, pero no vamos a dejar cambiar el valor de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Que lo que ha hecho Dios en nosotros, como decía el himno, ¿y qué ha hecho Dios? Ha hecho maravillas, ¿verdad? Bueno, mire pues, vamos, ese es el verso que quiero que tengamos siempre en mente. Primera de Juan capítulo 2, verso 28 dice, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando aparezca, o sea, está hablando cuando aparezca en las nubes, para que él cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida, en su parucía. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que es la responsabilidad. Mateo 8:20 dice, le respondió Jesús, mira, las zorras tienen cubiles, vimos que cubiles son cuevas, ¿verdad? Y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Pues se recuerda el que le habíamos leído solo para que lo tengamos el contexto. Le dijo, verso 19, uno antes al que leímos. Entonces se le acercó a un escriba que le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces yo le puse ahí una decisión emocional. Alguien que dice, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a seguir, y no lo hace. Pero entonces el Señor le dijo, tienes un problema. Y ese es el que vimos acá, ¿verdad?
no eres responsable. Ok, analicemos cuál es la estructura. Miren, Dios, vamos a verlo por acá, Dios trabaja por medio de estructuras. Ya Dios, hermano, Él trabaja en formas que nosotros entendemos o deberíamos de entender. Primero, aquí vemos esto, que es la cabeza, que es Dios. Okay, entonces la cabeza, entonces aquí vemos la cabeza que es Cristo, ¿va? Aquí la cabeza que es el hombre. Y aquí la cabeza que es la mujer. Ok, entonces quiere decir que la Biblia dice, ¿quién es el que no tenía dónde recostar su cabeza? Okay, es ¿ve? O sea, Cristo. O sea, quiere decir que lo que no tenía en ese entonces era cuerpo. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo místico, el cuerpo espiritual. Entonces lo que dijo, y él se alejó, después de esto él se alejó. ¿Qué quiere decir? Que al que no entiende, y a veces, hermano, es complicado, no es fácil entender que nosotros somos parte de un cuerpo. O sea, hermano, tanto problema que hay a veces entre nosotros. Hay tanto problema que hay a veces en las iglesias, hay problemas. Hay problemas en las casas, porque no porque sea tu casa, no quiere decir que no sea cuerpo. Incluso es una parte más cercana del cuerpo. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús ahí era que el problema por lo cual él se iba a alejar es que no entendía que tenemos que ser nosotros unidos, hermano. Mire, yo a veces, como digo, yo me admiro a veces, por ejemplo, en el fútbol, ¿va? Usted que le gusta un poquito el fútbol, lo ha oído, ¿verdad? Que a veces me recuerdo, aquí había un par de hermanos que jugaban fútbol hace años. Julio y Rodas, ¿quién era el otro? Jorge. Esos eran hermanos y jugaban fútbol. Pero me recuerdo bien que cuando una vez estaba viendo yo un partido, un pedazo, y como que un rojo, ¿va? Que algunos rojos son chucos, ¿va? Hizo levantado a Jorge, que era el más chiquito, creo. El hermano estaba, pero mire, del otro lado, y corrió así, y le fue a poner un empujón al que lo había. ¿Por qué? Porque era su hermano. A veces nosotros miramos que alguien nos ataca y no hacemos nada. Yo no digo físicamente, por supuesto, pero sí tenemos de ayudarnos, hermano, tenemos de ayudarnos en nosotros. Por ejemplo, fíjense que le voy a decir por lo menos 3 nacionalidades, 3 países que ellos tienen un pacto no escrito de ayudarse en todo el mundo. Los chinos. Aquí viene un chino a Guatemala y se junta con la comunidad y lo ayuda. ¿Vos qué tenés? Nada. Ok, mira, te vamos a ayudar, y lo ayudan. Entre ellos se ayudan. Otro, los judíos. Y es un caso, sí lo vi bien cercano, de una persona que yo conocía bien cercana, que él era de origen judío. O sea, él nació acá, pero su abuelo era judío literal. Y lo contactaron, le dijeron, mire, fíjese que ellos analizan quiénes entran, o sea, tiene una inteligencia tremenda. Y vimos de que usted es descendiente de judíos. Queremos saber en qué lo podemos ayudar. En estudios, en beca, en un trabajo. Nosotros tenemos la obligación, dicen ellos, obligación de ayudarnos entre nosotros. Por eso es de que usted es raro que mire a un judío pobre. Chino pobre, solo hay un restaurante que se llama así, el chino pobre, ¿va? Pero no hay. ¿Y otro cuál ha oído usted? Los árabes. Esos se ayudan. Una vez me contaron que yo creo que en la 18 calle, no sé dónde, por ahí, o el 19 calle. ¿Cómo? De la tercera avenida hasta la 20. De la 16 a la 17. O sea, esa es un área árabe. Y yo me recuerdo que una vez llegó uno, me contaron que había llegado uno, y le dijo, mire, fíjese que pues, yo soy árabe, y le comenzó a explicar. Mira, le dijo, yo no te voy a regalar nada, pero lo que te puedo dar es crédito. Y le dio mercadería para que él comenzara a trabajar. Y ellos cumplen, pero vamos a eso, ayudémonos. Hermano, debemos de ayudarnos.
entendiendo que somos un cuerpo. O sea, por ejemplo, si usted le pica la espalda, rico cuando le pica la espalda o cuando se rasca uno. Más cuando se rasca, ¿va? Ok, si no llega, ¿qué hace? En la pared, ¿va? Pero póngale que ya ha estado acostado en su camita y no hay pared ahí, ¿qué hace? Despierta la esposa y dice, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Rascame, lo mata, creo yo, ¿va? O sea, quiere decir que entendiendo un cuerpo nos complementamos dentro de todos. Pero hermano, esto es difícil. Es difícil. No tenemos esta cultura del reino de ayudarnos. Pero debemos de aprender a ayudarnos. Debemos de aprender a ayudarnos. Y mire, yo lo que sí digo, hay algunos que se ayudan acá. Algunos que sí ayudan. Yo conozco profesionales de aquí que ayudan a otros y no les cobran. Y yo les digo, cobra. No es que lo que pasa, no, cobra porque yo sí sé que él tiene. Lo que pasa es que es garra. Pero hay gente, hermano, y así deberíamos de ser todos en lo que nos toca, pues, ayudar. Por ejemplo, yo sé que aquí algunos hermanos me dicen, hermano, mire, fíjese que están esas plazas, por si alguien sabe. Si las publicamos, tratamos de ayudar a la gente, pero debemos de ayudar más. Ok, bueno. Después dice, mire, pues, Romanos 12:4, entendiendo esto, que somos iguales, pero con funciones diferentes. Dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Entonces, no entender las funciones no nos permite a veces ayudarnos entre nosotros. No nos permite entender que todos somos parte de un cuerpo. Mire, hay gente que... Tengo un par de casos aquí de hace rato, de otra iglesia, que me decía, mire hermano, fíjese que yo voy a lo que voy. Yo voy y entro cuando ya comenzó para no saludar a nadie. Me siento en una esquina. Cuando va a terminar el pastor, antes de orar, me voy. Porque no quiero hablarle a nadie. ¿Está bien o está mal? Está mal. Mire, oiga, pero aquí pongamos yo no digo que sean amigos de todos. Yo no digo que, porque amigo es algo más. Eso ya no, usted no va a invitar a cualquiera a su casa. Usted no le va a decir a cualquiera, venite, echémonos un café. No, eso ya es otro paso. Pero por lo menos sentir una identificación, pues. ¿Y por qué pasaba con ese? Porque le habían dañado. Me dices que la otra iglesia me dañaron. Pero entonces debemos nosotros hacer nuestra parte. Ok. Entendiendo las funciones, vamos a lograr la unidad. Ahora mire, porque la unidad nos acerca y la falta de unidad nos aleja. El verso 5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Pero todos somos miembros los unos de los otros. O sea, entender esto, o sea, entender la unidad, el amarnos, el ayudarnos, yo creo que esto es bien importante. Pero ¿sabe dónde tiene que comenzar todo? En la casa, en la casa. Mire, realmente cuesta a veces, pero, por ejemplo, cuando hay un problema en la casa, o hay alguna situación, todos deberíamos de ayudar. Por ejemplo, todos deberían de por lo menos recoger sus platos. Todos deberían de por lo menos lavar sus platos. Por lo menos. Porque no le están haciendo un favor a nadie. Es la casa. Pero a veces se cambia eso. Y le estoy hablando de la casa, de la unidad, porque al que no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Por ejemplo, yo no sé si un hermano dirá, no hermano, yo jamás lavo un plato eso de mujeres. ¿Está bien o está mal eso? Eso es un machismo que no le agrada a Dios, a nadie le quita lavar un plato. La cosa es que también lo lave bien, más si lo deja todo sucio tampoco, ¿va? O tal vez aquel que lo dejaba sucio para que le dijera a su mujer, ¿sabes qué? Mejor no lo laves, no sabes, ¿va? Bueno, la unidad. Hay un himno que dice así, en unidad. Ah, sí, ese es el Salmo 133, ¿va?
de Paul Wilbur, ¿verdad? Ese, por ejemplo, lo cantan los judíos, ese. Y no sé si ha visto cómo bailan eso, ¿va? Pero eso se mete en un mismo espíritu. Bueno, mire pues, vamos a avanzar. Verso 21 es. Otro de los discípulos, mire que los que estaban hablando eran discípulos. Discípulos. Quiere decir, oiga, que al que llega a un nivel de discípulo es el que pregunta. Al que no pregunta no es discípulo. Y al que no pregunta es porque no entendió nada o cree que entendió todo. Pero los discípulos, vemos cuántas veces le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Señor, no entendimos nada de la parábola del sembrador, no entendimos nada, explico nada. O sea, ese es un punto, tenemos que preguntar, ok. Pero aquí dice, le pidió: Señor, permíteme que vaya y entierre primero a mi padre. Algunos dicen, algunos teólogos dicen que lo que parecía era que el papá era joven. Como que le digo, ¿sabes qué? Voy a esperar no sé cuánto tiempo, cuántos años, para ver si te sigo. Ahora veamos esto. Jesús iba a estar siempre, terrenalmente acá. O sea, quiere decir, mira, pues yo no te digo que te olvides de tu padre. Yo lo que te digo es que aproveches el tiempo de la visitación, el tiempo cuando Cristo está cerca. ¿Y cuándo está cerca? Cuando nosotros nos acercamos a Él. Porque la Biblia dice, el que se acerca a Dios, Él se acercará a vosotros. Entonces, ese es el tiempo de que hemos de evaluar para nosotros acercarnos a Dios. Pero bueno, mire pues, ahora, verso 22. Esa respuesta que le dio Jesús realmente fue tremenda. Que le dice, tú sígueme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir al Señor, seguir al Señor. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y después que Jesús calma la tormenta. Pero esto era como muy duro, ¿no? O sea, se miraba legalista. Pero entonces, él, mire, esa es una de lo que yo creo que él dijo. Le dijo, mira, tú eres discípulo, pero fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, o sea, si no estás conmigo, estás muerto. Entonces, si estás muerto, pues vas a poder enterrar a tu papá, que está muerto espiritualmente. Ahora, si estás vivo y me sigues, vas a tener poder para que no tengas que enterrarlo, sino que viva hablando espiritualmente. No sé si me voy a entender. ¿Sí o no? No, mírame. O sea, le voy a poner esto, le voy a poner este ejemplo. Ya cuando uno va en un avión, de las instrucciones que dan las aeromosas o la gente, dice, mire, va a caer en caso de turbulencia o accidente o que haya una baja presión en el avión, va a caer una máscara de oxígeno de aquí del techito. Póngasela a ustedes. Pero si usted va con niños o va con adultos viejitos o va con discapacitados, primero póngasela a ellos, después póngasela a usted. Eso quiere decir, primero sigamos nosotros para poder ayudar a los que queremos que sigan también a Cristo. Ahora, sí me entiendes con este ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque él le digo, mira, si te vas, no vas a poder ayudar a tu papá. Entonces va a ser un muerto enterrando un muerto. Hablando espiritualmente, no literalmente. Ahora, si vienes conmigo, vas a vivificar tu espíritu y vas a poder vivificar a tu papá. Y eso aquí llegó el texto para que veamos el contexto. 1 Timoteo capítulo 5, verso 6 dice, otra cosa es la viuda que, oiga, dada a placeres y diversiones, se muestra como si estuviera muerta en vida. Entonces, un muerto entierra un muerto cuando vive de placeres y se olvida de la santidad, pues. Mire, si alguien nos analiza, ¿cómo nos diría nosotros? Hoy viernes, 10 de mayo.
¿Qué nos diría? Cuadrado, pero algo más. ¿Qué dijeron? Loco. Sí, fanáticos. Decía, pero ¿sabe una cosa que dicen ellos? Cuadrados. Esos son cuadrados, esos son... No entienden, ¿verdad? Que estar en la iglesia un viernes metido. Si hoy hay ofertas 2x1 en restaurantes y todo. ¿Pero por qué? Porque nosotros yo creo que hemos entendido un poco más. Estamos como que tomando herramientas espirituales para pelear por nosotros y por los nuestros. Entonces, placer, mire, hay más placer. Cuando uno entiende eso, que hay más placer en agradar a Dios que en los placeres del mundo, ahí es un cambio radical. Es un cambio radical. Por ejemplo, alguien cuando entiende que hay más placer en ser fiel a la esposa que tener un montón de mujeres afuera, cuando entiende eso, ese está vivo, ese está siguiendo a Jesús. Ese se le abrió el entendimiento en ese sentido, y así en todo. Pero entender eso, tenemos que seguir. Pero repito, si alguien se aleja, por ejemplo, no entendiendo esto, que el que se aleja es aquel que no hace nada por su familia. Siempre entendiendo que por la familia, por los que amamos, podemos hacer algo que sea influyente, pero no determinante. Cada quien determina, pero nosotros podemos influir. Por ejemplo, mire, ¿cómo hace, por ejemplo, me recuerdo un caso, una hermana me decía, mi hermano, fíjese que mi hija está esperando y tiene apenas 16 años. Pero yo la quise regañar y me dice, ¿qué me alegás? Si vos fuiste igual, me ganaste, vos a los 15 lo estás esperando. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí en este caso? Que ella no le enseñó lo suficiente para que no cometiera los errores que ella cometió. Entonces, a los hijos tenemos que, en este caso, ¿verdad? Decirle, mira, yo no quiero, mira, he sufrido, me ha pasado, me equivoqué. No te equivoques. O sea, la Biblia dice, no despertéis el amor hasta que quiera. O sea, hacerles, hermano, que entender que el placer, por ejemplo, no es tener relaciones fuera del matrimonio, ni antes de casarse. Eso no es de Dios. Es un placer que se convierte en una maldición que te hace alejarte del Señor. Entonces, eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Mira, yo cometí este error y mi paga ha sido esta. Yo no quiero que cometas esto. Eso es transmitirles, o sea, eso es enterrar lo que si se enterrara, si nosotros lo dijéramos, sería una perdición. Pero tenemos que hablar a los nuestros. Amén. Ahí estaba. Gracias. Entonces, esa quiere decir que al que no le habla a los suyos, está alejándose del Señor. Como que dice, bueno, yo ya pasé eso, hay que mire cómo sale. No, hermanos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, porque vale la pena. Mire, a veces los muchachos se creen muy listos, o que lo saben todo, y no saben nada. Así como, hermano, como decía un hermano, yo miro a los cristianos de dos tipos, decía, como chuchos, decía. Hay chuchos de casa y chuchos de periférico, decía. Usted un chucho de su casa que nunca ha salido y se sale un día, ese lo atropellan, porque no sabe ni qué es calle ni nada, lo atropellan. Pero uno de periférico, ese no lo atropellan tan fácilmente, sabe parar, sabe hasta... Yo vi pasaron un video que un chucho subiendo la pasarela y había una señora pasando así corriendo. Ok, quiere decir, nosotros sabemos y hemos recibido golpes en nuestra vida. Tenemos experiencia nosotros que hemos pasado más tiempo en esta tierra. Transmitamos a los nuestros, no solo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, incluso puede ser que a nuestros padres, que sean más
inmaduros espiritualmente. Bueno, aquí se me ocurrió ¿va? ¿Dónde íbamos? Vimos, también ¿verdad? Ok. Veamos, mire pues. Estamos viendo los que se alejan. Alejarse, no buscar la unidad. Mateo 21, 28 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Verso 29. Él le contestó y dijo: no quiero. A veces los hijos dicen no quiero, ¿verdad? Pero después cambió de parecer y fue. Verso 30. Al acercarse al otro, le dijo lo mismo. Y él respondió diciendo: sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Qué fue lo mejor ahí? ¿Qué es lo que cuenta? El final. O sea, que dijo que no, dijo que sí, pero es lo óptimo decir no e ir. Lo óptimo, ¿cuál era? La Biblia dice que sea tu decir sí o no. O sea, lo óptimo era sí voy e ir. Pero entonces vemos acá que se alejó del Señor el que primero dijo que sí iba a ir. Entonces aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué te ha mandado el Señor a trabajar en tu viña? ¿Qué? ¿Qué te ha mandado a hacer? Por ejemplo, hermano, a nosotros nos ha mandado a cuidar nuestras casas, hablando de lo espiritual, discerniendo lo espiritual. Yo me recuerdo que una vez una hermana le hicieron un regalo, era un como monolito. ¿Sabes qué es un monolito, verdad? De una material que es así negro. ¿Lo han visto? Que es así como que hacen adornos. No, mármol no quiere. Con brin. Pero ¿sabe cuáles son? Que son así como, era como ese tamaño. Era un como tótem. ¿Sabe qué es tótem? Lo que sacan las monedas de 10 centavos, ¿va? Así, pero tiene una cara de demonio. Ay, mira qué bonito, me lo trajeron de no sé qué pueblo, ¿va? De Petén, no sé de dónde. Entonces, él dijo, tiralo. Es que me lo regalaron, tiralo. Porque él estaba cuidando el anatema que estaba entrando en la casa. Entonces, el papá, o sea, en la cabeza, la madre como es la que edifica la casa. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica la casa, la necia con sus manos la destruye. Entonces, ver que entra en nuestra casa. Pero hermano, a veces entran cosas que nosotros avalamos por ignorancia. Mire, por ejemplo, yo no sé cuál juego era. Yo no sé si era un juego que se llama Call of Duty, que quiere decir el trabajo, el llamado al trabajo, qué sé yo. Pero un muchacho le dice: ay, papá, mira, yo quisiera tener un rifle de verdad. ¿Cómo así? Sí, es que estaba viendo un juego y cómo se mira, pero ¿cómo se mirará en la vida real? Y parecía tan normal ese juego de guerras. Pero entonces eso es no ir a lo que fuimos llamados. Nosotros, hermano, mire, como le decía, nosotros estamos aquí por algo. Porque Dios quiere darnos instrucciones para ir a trabajar en su viña. Primero esta viña. Y de ahí para afuera. Por eso la Biblia dice, en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Dice, por cuidar otras viñas, descuide la mía. Entonces tenemos que nosotros estar bien atentos a hacer lo mejor. Decir sí e ir. Veamos, hermano, la música, tanta cosa, hermano, que tenemos que estar atentos que entra en la casa, porque nuestra casa es la viña. Que entra en nuestra casa. Costumbres, hermano. Mire, yo les decía el domingo, ¿verdad? Y realmente me dijeron, hermano, mire, no estoy de acuerdo con que a uno le digan hasta cómo tiene que vestirse. Así me dijeron, ¿sabe qué? Es que yo no digo que se cambien de forma de vestir. Yo les estoy explicando algo, las razones de algo, y cada quien puede decidir, ¿verdad? Aunque vaya en contra de la moda, pero la moda, hermano, es una doctrina de la iglesia emergente.
Que la iglesia emergente dice, mira, veamos qué le gusta a los jóvenes, luces y humo, pongámosla. Mira, le gusta, hermano, mire, una vez una iglesia que tenía en la prédica, duraba 20 minutos duraba la prédica. Porque dice que le preguntaron a la gente, ¿cuánto quiere que vea la prédica? 15 y 20, y el promedio 20, eso dura la prédica. Y la alabanza, mire, la alabanza si está buena, 20. La oración 10, porque ahí le da sueño a uno, decía, a la verdad. Entonces 20 más 10, 30 más 20, 50 minutos, ¡pum! Pero estaba llena la iglesia, porque fue a través de un estudio de mercadeo, un sondeo que quería la gente. Eso es la iglesia de la Odisea. El pueblo manda. Es como, por ejemplo, que sus hijos le dijeran, mira, papá, ya no queremos comer en la casa, solo en la calle. Y se ponen de acuerdo todos los hijos, ¿va? ¿Quién quiere mandar ahí? Los hijos. Y eso, hermano, un hijo no debe mandar a su casa. A menos de que sea la luz de su casa en ese momento. El único convertido. Pero estamos perdiendo las líneas jerárquicas. Porque ¿quién le dijo aquí que fuera a trabajar? El padre. Imagínense un padre que le dice, mira, decirle a aquellos, a sus hijos, y decirles vos a la esposa, porque a mí no me hacen caso. ¿Está bien o está mal? Está pésimo. Que el hombre le diga a la mujer que le diga a los hijos porque los hijos no le hacen caso al padre. Y tampoco está mal que le hagan caso solo al papá. Lo adecuado es que el papá y el padre y la madre estén en la misma línea. Ellos tienen que hablarse. Vos, fíjate, aquí le está haciendo cosa, pues, cuando te habla a vos, vamos a ir en lo mismo. Porque los hermanos, los jóvenes a veces saben dónde pedir y qué pedir. A este le pido esto y a este esto. Apelo porque a veces mi mamá es muy almática, me dice que decía todo, ¿va? Mi papá está bravo, pero en esos días está bien contento, ¿va? Cuando eliminaron al Barça se puso contento, ¿va? Entonces vamos a ir a hablarle en ese ratito. Ok, los que no van a la viña son los que se alejan. La viña es la casa. Como les decíamos, las doctrinas que vimos, ¿verdad? A la doctrina de la prosperidad no le importa la casa. A la doctrina del reino ahora no le importa la casa, o sea, nuestra casa. Y es lo más importante. ¿De qué sirve, hermano, que nosotros tengamos tantas cosas y no tengamos paz en la casa? La paz en la casa es lo más rico que hay. Aunque no haya abundancia, pero es lo más rico que hay. Está en la casa, hermano. Bueno, avancemos, mire pues. Entonces, unidad familiar, espiritual o almática, es la pregunta. Mateo 10:36. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Qué tremendo esto. El que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea, oiga, no está diciendo que no se ame al padre. No está diciendo que no se ame a la madre. No se está diciendo que no se ame al hijo o que no se ame a la hija. Hay que amarlos, tenemos que amarlos. Pero que no se ame más que a Dios. Eso es entender la unidad familiar espiritual encima de la unidad familiar almática. Estamos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces después dice en ese mismo contexto, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, se aleja. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, por mi causa, la hallará. O sea, vamos en esta línea. Por nosotros tenemos que preocuparnos en lo espiritual. Mira que nadie tome tu corona. ¿Cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Esa es nuestra tarea. Nosotros así podemos ayudar a los nuestros. Vamos a avanzar. El pecado sexual. Esto lo hemos hablado mucho y yo creo que hay que hablarlo las veces que sea necesario. Así como decía un hermano, me decía, mire hermano, fíjese que yo, gracias a Dios,
nunca le he sido infiel a mi esposa, pero tengo unos pensamientos, me dice. Ay, que no se los cuento a nadie, pero necesito que me ayude, hermano. Eso solo Dios lo sabe. Hermano, y es tan tremendo que recordémonos que la Biblia dice de que habéis oído, no cometerás adulterio. Pero más yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarle su corazón, ya pecó. Se está hablando de entrar para no ser avergonzados en qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro pensamiento. Aprendieron a discernir cuando hay un pensamiento de pecado. Acá, mire, no estoy diciéndole cometido, pensado. Ahí es donde hay que trabajar para que no haya un pecado, hermano. Porque mire, ¿quién puede discernir el pensamiento del hombre sino Dios, dice la Biblia, va? Si usted puede ver, si usted mismo puede ver a su esposa y dirá, no, mi esposa es bien tranquila, pero no sabemos. Cada quien sabe. La Biblia dice, aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros tenemos que, estoy hablándole de la santidad de pensamientos, la santidad mental, llevando más allá, no solo hacerlo, Dios nos guarde, pero también que Dios nos guarde de pensarlo. Tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, porque eso puede llevar muchas cosas, hermano. Puede llevar pornografía y un montón de cosas. Ok. Entonces, mientras hablaba, llegaron los dirigentes judíos y los fariseos y llevando a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Entendemos que aquí había un machismo. El hombre estaba también ahí, pero lo dejaron irse. Vos andate, vamos a llevar a esta mujer delante de Jesús, ¿verdad? La pusieron en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, mire pues, los judíos insistieron en preguntarle. ¿Qué quiere decir eso? Que le preguntaron y no les contestó. Hasta que finalmente él se irguió y les dijo, mire, está bien matarla. Eso es lo que se deduce que hizo. Eso no lo dice la palabra. Está bien, mátenla. Y ustedes dicen que están apelando a la ley. Levítico que decía que el que se haya hallado en adulterio lo apedrearan, mátenla. Pero arrojen la primera piedra el que de vosotros nunca haya pecado. Entonces, vemos, oiga, y ahí se recuerda qué pasó después. Los judíos, redarguidos por su propia conciencia, se marcharon, se alejaron, uno tras otro, mientras los ancianos y luego los más jóvenes, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer que no se había movido de donde estaba. Ok, aquí la pregunta es, ¿por qué se alejaron ellos? ¿Por qué se alejaron? Sabían que tenían pecado. Ok, pero ¿cuál era el pecado que ellos tenían? Pudo haber sido muchas cosas. O sea, de robo, también de adulterio. Pero había un pecado que estaban cometiendo ahí. ¿Qué pecado era? ¿Qué pecado estaban cometiendo ahí? Estaban acusando. Ellos y estaban protegiendo al hombre. O sea, ese pecado, proteger a uno y culpar a otro, ese pecado, porque no les tocaba a ellos incluso. Pero veamos, mire pues. Pero lo más tremendo para mí en esto, hemos visto mucho este caso, ¿verdad? Este verso, es que perdieron la oportunidad de arrepentirse delante de Jesús. Hubieran dicho, mira, Señor, yo la verdad que tú ya me dijiste, ¿cierto? Perdóname, yo he pecado, perdóname. Lo perdonan junto con la mujer, porque la mujer fueron perdonadas, le dijeron, vete y no peques más. Entonces, la que no se fue, aunque pecó, pero se quedó, fue perdonada. Entonces quiere decir
¿Quiénes son los que se alejan? Los que no buscan el perdón delante de Dios. O sea, el perder la capacidad de pedirle perdón a Dios nos aleja. Hay gente que, hermano, que actúa mal, que peca y no pide perdón. Ese está alejado. Nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario, o sea, todos los días. Señor, perdóname porque hice esto, porque dije esto, porque pensé esto, porque oí esto, porque no hice el bien. Porque la Biblia dice que aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, tenemos que acercarnos al Señor, no acusar a otros, sino a ponernos a cuentas nosotros. Nosotros tenemos que ponernos a cuentas. Por eso qué lindo es realmente poder tomar Santa Cena en la casa. Yo digo, tomémosla un día antes. Si el día de domingo toca Santa Cena, hagámoslo en casa el sábado. Y algunos hermanos me han contado que lo hacen. ¿Por qué? Porque se puede ahondar, se puede buscar el perdón familiar también, ¿verdad? Bueno, avancemos un poquito. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la inmoralidad sexual. No está hablando del adulterio, sino de la inmoralidad sexual, que lo incluye, por supuesto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, tenemos que pensar de que este pecado, el más dañino, el más dañado, somos nosotros cada uno. Pero, hermano, qué tremendo es no platicar. Mire, platiquemos con nuestros hijos, hermano, acerca del pecado sexual. Mire, yo le voy a decir, le puedo hablar claro, ¿verdad? Usted está acostumbrado a hablarle claro. Hay que decirle, por ejemplo, a un hijo, mira, va a llegar un momento en que vas a tener erecciones. Ay, qué vergüenza eso. Eso pasa en todos lados. Ir con una hija, mira hija, a cierta edad vas a tener, no te vas a asustar, pero vas a tener un periodo que es esto y esto. A decirle a una hija, mira, tú tienes que tener cuidado porque, hermano, como digo, la que más pierde en una reunión siempre es la mujer. Entonces, ¿quién tiene que cuidarse más? La mujer. O sea, miren, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el enemigo nubla la razón. El enemigo no hace ver consecuencias. El pecado sexual, hermano, alejó a Salomón, el más sabio, hermano. El más sabio, 700 esposas y 300 concubinas. Dice que el amor de las mujeres hizo que se desviara su corazón. Y por eso él tenía una promesa que no iba a acabar el reino y se lo quitaron. Se dividió con Jeroboam y Roboam, el reino del norte y el reino del sur. Se dividió. Y hasta hoy solo quedó Judá y Jerusalén. Y de ahí se conocen las 10 tribus perdidas de Israel. Pero van a regresar en una forma espiritual después. Pero el punto fue ese. Lo que lo hizo pedazos fue lo sexual. Hay que hablar claramente con los nuestros. Porque a veces le da vergüenza. Antes, hermanos, era un tabú esa cosa. Ninguna mamá creo que le habló a una de las hermanas aquí, mira tal cosa, mira, no dejes que te toquen esto y esto. Eso no creo que a nadie le hayan hablado así, ¿va? Pero tenemos que hablar lo que es. Porque miren, yo he visto unos casos, hermano. Voy a contar un caso. Un joven, tenía como 13 años más o menos. Y el maestro lo llamó en un lugar X. Digo, mira, fíjate que, ¿cuántos años tenés? 13. Pues yo quisiera contarte algunas cosas, ¿verdad? Yo quisiera ver tu miembro, le digo. Bájate el pantalón. Se lo baja. Y lo tocó, pues. Y después el muchacho se sentía acusado. Es que yo no sabía yo cómo era esa cosa. Tenemos que enseñarles qué se puede y qué no se puede. Porque, hermano, estamos más contaminados hablando de la sociedad de lo que creemos. A veces somos muy ingenuos. La Biblia dice, ¿verdad?, que los hijos de la luz son más ingenuos que los hijos de las tinieblas. Porque a veces estamos pensando en otras cosas y el enemigo maquinando cómo hacernos caer. Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Ok. Mire pues.
todo espíritu que nos aleja de Dios. Marcos 5:13 dice, Jesús le dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos cuando echó fuera unos demonios. Y el hato se lanzó al mar por un despeñadero como 2,000 cerdos y se ahogaron en el mar. Pero aquí miren, después dice, los echaron fuera y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. O sea, ellos no querían ser libres. Entonces, el que no quiere ser libre de espíritus inmundos, de demonios, se aleja de Jesús. Y tenemos que discernir que a veces hay espíritus que no consideramos que son como inmundos, pero sí son. Por ejemplo, mire, bueno, le voy a poner uno. Un espíritu inmundo es igual a una obra de la carne, más o menos. Y por ejemplo, mire, vemos las obras de la carne, están en Gálatas capítulo 5, verso 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, espíritus, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, que no pareciera tan malo, es que ese lo odio, pero gracias a Dios no lo miro mucho, pero lo odio, es una enemistad. Pleitos, hermano, mire, peleemos, si hay mucho pleito, peleemos espiritualmente para que no haya pleito. Peleemos en esta batalla, porque eso nos hace alejarnos de Jesús, de Cristo. Enemistades, pleitos, celos. Bueno, los celos pueden ser tan terribles, hermano. Ira, contiendas, disensiones, partidismos. O sea, para mí los más tremendos son los que parecieran tan normales. Enemistad, pleito, celos, contienda, disensión, partidismo, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes. ¿Qué quiere decir eso? Hay que estar advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo que los que hacen tales cosas no heredarán el reino. O sea, los que hacen tales cosas van a regresar avergonzados. Entonces no hay apenas ningún pleito. Mire, y le voy a leer 1 Corintios, basándonos en esto, 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Mire cómo dice esta, pero hay una versión tremenda que dice, sin lugar a duda ya es un fracaso total. No es un medio fracaso, no es, vamos bien, no, es un fracaso total para vosotros el que tengáis pleitos entre vosotros. Algo que pareciera como que no es tan malo, es un espíritu inmundo. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no más bien ser defraudados? Y déjenme ver cómo dicen algunas versiones. Por ejemplo, la Arcas Fernández, que es bien especial. Dice, ya es una triste lástima que se den pleitos entre vosotros, cuando debería soportar pacientemente la injusticia de hacer la vista gorda si alguno nos estafa. Solo miremos otra. ¿Qué le parece la Nueva Traducción Viviente? El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Bueno, solo veamos otra. Por ejemplo, la Peshita. Ya es por tanto una falta suya el que tengan litigio. Bueno, dicen casi lo mismo, pero el punto es ese. O sea, los pleitos, oiga, no son normales. No es normal. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, echar fuera. No decirle, aléjate, andate de aquí. O sea, el que se aleja de Jesús es el que lo echa fuera porque le gustan los pleitos. Tenemos que pensar a quién agradamos, a quién nos acercamos cuando nos peleamos. Aunque haya razones. Aunque haya razones, hermano. No importa que haya razones, lo que importa es no alejarnos de Jesús. Bueno, ¿eso está fácil o está difícil? Realmente, hermano, está difícil.
En la vida real, ya en lo cotidiano está difícil. Bueno, ¿cuánto llevamos? Miremos cuánto llevamos. Gracias. Bueno, vamos a terminar. Rapidito. Los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Los cerdos son figura de demonios también. Proverbios 11:22 dice: zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Esto es el culto al cuerpo. Nunca antes había habido ni antes había sido tan fácil operarse. Yo me di cuenta, porque me platicaron eso, de que en gente de mucho dinero, algo normal es a los 15 años pedir la primera operación. A los 15 años. Ya sea de lo que sea. Regalo, ¿qué querés? Quiero más esto o menos esto o qué sé yo. 15 años. Eso es culto al cuerpo. Es un demonio. Eso es, hermano, y uno ve a veces hasta gente, hermano, yo conozco por lo menos unos 3, 4 casos de mujeres ya arriba de los 40, operándose y metiéndose unos líos de salud, hermano, que casi se han muerto, casi, 4 casos, casi se han muerto eso. O sea, por mala práctica, qué sé yo. No sé si ustedes han visto casos así, ¿no? ¿Vos has visto? ¿Y cuál era el problema que da? ¿O qué? Dale ahí. Espérate. Pero démosle volumen. Dice pues que haya una inestabilidad cardiovascular, aparte de que pueda estar asociada con otras enfermedades, ¿verdad? Que la ven por ahí. ¿Y usted ha visto a Alicia? Algo así. Ponerle el micrófono a Alicia, por favor. Una paciente que le dio una embolia pulmonar por un aumento del busto y otra que le dio una anemia severa y estuvo porque le hicieron una liposucción y quedó sangrando y le dio una anemia y paró en el intensivo y todo. Mire, hermano, sí, vanidad, esto es vanidad, pero aquí esto es un culto al cuerpo. O sea, mire, pero esto es alejarse de Jesús, hermano. O sea, mire, no se opere. No sé si tenían su plan ahorita para el 10 de mayo. Pedir una operación. No se opere. Dios nos hizo bonitos. Perdón, no. A las mujeres hizo bonitas, a nosotros nos hizo feos. Pero así somos nosotros. Pero las mujeres las hizo bonitas, tienen su gracia. No hay operación. Póngase a dieta y haga ejercicio y ahí va mejorando todo. Míreme. 2 Pedro 22, aquí le leo. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, los que se alejan son aquellos que tienen el espíritu inmundo. Apostatar es también divorcio, regresar a pecados pasados. Por ejemplo, si hace 5 años el pecado era, póngale, un pleito por X concepto y lo superaron, y a los 5 años vuelve el mismo problema. Tiene un espíritu, hermano, de una puerca. Regresó. O sea, limpió la casa, pero no la llenó del espíritu. Entonces, tenemos que tener cuidado. Los pecados del pasado, tengámoslos bien vistos, para que nunca tomen lugar otra vez. Bien controlados. Por ejemplo, si usted conoce a alguien que era ladrón, póngale, va, de profesión ladrón, y ahora se convirtió. Dios puede cambiar, pero no quiere decir que hay que tener cuidado. O alguien que era, ¿qué pasó? O alguien, ¿qué pasó? Que se fue un monitor. Mira, dice, oye, ahí vos ese. ¿Qué pasó? ¿Se oye ahí? No, ese. No, ese, sí se oye, sí se oye. Saber qué pasó, ¿eh? Bueno.
El punto es este, rápido. Hoy quiero terminar este tema. No dejemos de tener cuidado de los pecados que una vez fallamos. Por ejemplo, alguien se lastimó una rodilla una vez y va a jugar fútbol. No juegue o póngase una rodillera. ¿Por qué? Porque donde hubo un daño, hay debilidad. Entonces, procuremos con todo nuestro corazón, pidiéndole a Dios, no cometer pecados del pasado. Bueno, aquí está el último. ¿Qué castigo? Oiga, más castigo al alejado que el que nunca estuvo. Segunda Pedro 2:21 dice, pues mejor les habría sido, oiga, no haber conocido el camino de la justicia. Esto también suena muy duro, ¿verdad? Mejor no hubieras conocido nunca a Dios, que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, hermano, si nosotros nos alejamos, tenemos más castigo que uno que nunca lo conoció. Porque ya la Biblia también dice en Hebreos capítulo 5, ¿va? En Hebreos 5, que nosotros después de haber gustado de los bienes y de las viandas exquisitas espirituales, nos alejamos, ya no hay perdón para nosotros. Que nosotros no nos conviene desde ningún punto de vista regresar. Lucas 9:62 dice, aquí comienza el término. Lucas 9:62. Y vamos a terminar acá. Lucas 9:62 dice esto. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Oiga, hermano, no miremos el pasado. O sea, en el pasado hay derrotas, en el pasado hay daños, en el pasado hay rencor, en el pasado hay amargura. No lo miremos atrás nunca. Del pasado miremos, por ejemplo, el día que nos salvó el Señor. Del día que puso su amor en nosotros. Y de ahí para adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no nos dejemos, den un aplauso al Señor. Incluso, mire, no seamos mensajeros de Satanás. Diciéndonos, mira, pero vos aquel día, vos hace 5 años, mira, pecaste aquí. El diablo es el que acusa. No nos acusemos con el pasado por pecados, errores. Eso ya pasó. Eso quedó en el pasado. Nosotros tenemos que ver para adelante, donde está nuestro Señor, para no regresar avergonzados. Póngase de pie, vamos a orar, pedir al Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te pido que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo bendito, Padre, para no regresar avergonzados en absoluto, Señor, sino cada día acercarnos más a ti, Señor. Que podamos nosotros entender la relación con el dinero, Señor, que es a través tuyo. Entender la doctrina que es tu palabra, Señor. La doctrina de los 5 ministerios, Señor. La doctrina, Señor, que tú has puesto en la Escritura para nosotros, Señor. La familia, el valor de la familia, Señor. Que no nos alejemos de la familia, sino que los atraigamos a ellos, nosotros acercándonos a ti, Padre. Líbranos, Señor, de todo pecado sexual, de toda inmoralidad sexual. Líbranos, Padre. A nosotros, a nuestros hijos, Señor. Líbranos de acusar como lo hicieron aquellos hombres, Padre. Porque es tu tarea, Señor, la de juzgar, no la nuestra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que ningún demonio, Señor, ningún espíritu inmundo, Señor, repréndelos, Padre. Nos contamine para volver al pasado, nos contamine para pecar contra ti, Señor. Que amemos la santidad, que la busquemos, que nos deleitemos en obedecerte, que nos deleitemos, Señor, a andar en santidad, Señor, pudiendo levantar manos sin ira y sin contienda. Líbranos, Señor, de todo pleito, Señor, que es tan grave y aparentemente lo hacemos ver como normal, Padre, pero no podemos sin tu ayuda, no podemos sin tu intervención. Te lo suplicamos, Señor.
ten misericordia de nosotros, Señor. Apelamos a tu palabra que dice en Judas verso 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Señor con gran alegría, Señor. Apelamos, Señor, a ese amor, a ese todo poder que tienes para presentarnos sin caída, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga abundantemente y nos vemos.